El significado detrás de un nombre. El nombre Eliseo proviene del hebreo Elisa, formado por la unión de las palabras El, que significa Dios, y Yeshua, que significa salvación. Es decir, Eliseo significa literalmente, Dios es salvación. Y esta verdad no fue solo un bonito nombre, fue una misión vivida. Eliseo no fue un personaje cualquiera. Fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió alrededor del año 800 a.C., en una época en la que el pueblo de Israel estaba completamente envuelto en idolatría, desobediencia y pecados graves. Y fue en este contexto turbulento que Dios eligió levantar hombres valientes, que hablarían en su nombre con autoridad y poder. Eliseo fue uno de esos elegidos. Durante ese periodo, Dios envió al menos 30 profetas entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, con el propósito de alertar al pueblo y traerlo de vuelta a sus caminos. Eliseo fue uno de esos mensajeros, pero con una misión especial: continuar la obra de Elías, su maestro, y preparar el camino para una nueva fase espiritual en medio del pueblo. En este video conocerás la historia inspiradora de Eliseo, el profeta que recibió una porción doble del espíritu de Elías y marcó su generación con milagros, fe y valentía. Y aquí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras el profeta Elías caminaba hacia los momentos finales de su ministerio, Dios ya estaba preparando a su sucesor. Eliseo era un joven trabajador, sencillo, hijo de un hombre llamado Safat, y vivía en la región de Abel Meolá, en el valle del Jordán. El día en que su destino cambió, Eliseo estaba haciendo lo que siempre hacía, arando la tierra con 12 parejas de bueyes. Una escena común, cotidiana, lejos de los reflectores. Pero fue justamente ahí, en ese campo polvoriento, donde Dios lo encontró. Elías, obedeciendo la orden divina, se acerca a Eliseo y hace algo profundamente simbólico: le lanza su manto. Este gesto, para quienes entendían las señales espirituales, era mucho más que tocar una prenda, era un llamado celestial, una invitación divina para un nuevo camino. Y Eliseo lo entendió de inmediato. Sin dudar, Eliseo tomó una decisión radical. Mató a los bueyes con los que trabajaba, usó la madera del arado para cocinar la carne y la ofreció como sacrificio. Era como decir: no hay vuelta atrás. Quemaré mi pasado para vivir el propósito de Dios. Dejó la casa de su padre, el confort de su familia, y partió para seguir a Elías. No como profeta inmediato, sino como un siervo fiel, listo para aprender. Así comenzó el camino de aquel que, años más tarde, sería conocido como el profeta de los milagros, pero todo empezó ahí, en el campo, con un corazón dispuesto a obedecer. Antes de operar milagros, Eliseo tuvo que aprender a servir. Y fue al lado de Elías, uno de los más grandes profetas de la historia, donde comenzó su preparación. Caminó al lado de Elías en viajes importantes. Pasaron por lugares como Gilgal, Betel y Jericó, centros religiosos donde existían escuelas para profetas, llamadas hijos de los profetas. En cada parada, Elías ponía a prueba la firmeza de Eliseo diciendo: quédate aquí, porque el Señor me envió a otro lugar. Pero Eliseo no desistía. Respondía: tan cierto como vive el Señor y como vive tu alma, no te dejaré. Esa insistencia no era terquedad, era fidelidad, perseverancia, lealtad. Era como decir: empecé este camino contigo, Elías, y solo pararé cuando Dios diga que está completo. Lo que Eliseo quizá no sabía en ese momento, es que cada paso junto a Elías estaba moldeando su espíritu, afinando su fe y preparándolo para un ministerio grandioso. No quería solo aprender a ser profeta, quería cargar la misma unción. Y para eso, tenía que demostrar que estaba listo para llegar hasta el final. Llegó el momento decisivo. Elías sabía que su misión estaba llegando a su fin. Dios lo llevaría y el tiempo de Eliseo había llegado. Pero antes de partir, el profeta hace una pregunta directa a su discípulo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que te sea quitado. Era la oportunidad para Eliseo de pedir cualquier cosa: riquezas, fama, posición, autoridad ante los hombres, pero no. Eliseo miró a Elías y hizo una petición que reveló su corazón:
Que doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Esa petición era profunda. En la cultura judía, la porción doble era la herencia destinada al primogénito. Eliseo estaba diciendo, quiero continuar tu legado. Quiero ser tu heredero espiritual. Pero más que continuar la obra de Elías, Eliseo quería el espíritu que capacitó a Elías. Sabía que sin la presencia de Dios sería imposible cumplir la misión. Elías respondió sinceramente, has pedido algo difícil, pero si me ves cuando me sea quitado, así te será concedido. Ese momento se convirtió en la prueba final. Eliseo debía mantenerse firme, atento, fiel, hasta el último segundo. Y entonces sucedió lo extraordinario. Mientras caminaban y conversaban, una carroza de fuego, tirada por caballos de fuego, descendió del cielo. Separó a los dos, y Elías fue llevado en un torbellino al cielo, sin experimentar la muerte. Eliseo observaba todo, con los ojos abiertos, y clamó, Padre mío, los carros de Israel y sus jinetes. Era como decir, ahí se va el guerrero espiritual que defendía toda una nación con sus oraciones. Y mientras Elías subía, el manto cayó. La misma capa que simbolizó el llamado de Eliseo, ahora era la señal de que la misión estaba oficialmente entregada a él. Eliseo toma el manto, camina hasta el río Jordán y hace una prueba de fe. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Toca las aguas, y el río se abre. No era solo el manto lo que estaba con Eliseo. Ahora el Espíritu del Señor también reposaba sobre él. En ese momento, los hijos de los profetas, que observaban desde lejos reconocieron. El espíritu de Elías descansa sobre Eliseo. Y se inclinaron ante él en señal de respeto. Ese fue el comienzo de una nueva historia. Una historia marcada por fe, poder, milagros y un corazón totalmente entregado a Dios. Ahora Eliseo ya no era solo un discípulo, era el nuevo profeta levantado por Dios para impactar una generación. Su ministerio duró aproximadamente 50 años, atravesando los reinados de 4 reyes de Israel: Joar, Joás, Joacás y Jehú. Fue un periodo largo, lleno de desafíos, pero también de muchos milagros y demostraciones del poder de Dios. A diferencia de Elías, cuyo ministerio fue marcado por confrontaciones y juicio, al inicio de su ministerio, Eliseo realizó un milagro que revela mucho sobre su corazón y el carácter de Dios. En Jericó, había una fuente de agua que parecía buena por fuera, pero era impropia para beber y dañaba incluso la vegetación. La gente estaba angustiada. Entonces Eliseo pidió un plato nuevo con sal y la arrojó sobre las aguas, declarando: Así dice el Señor, he sanado estas aguas. Nunca más causarán muerte ni esterilidad. En ese mismo instante, la fuente fue purificada. No fue la sal, fue el poder de Dios, usando un acto simple para mostrar que Él transforma lo contaminado en fuente de vida. Otro milagro impresionante ocurrió con una viuda desesperada. Su esposo, que había sido un siervo fiel entre los hijos de los profetas, murió y dejó deudas. Los acreedores querían llevarse a sus hijos como pago. Ella solo tenía un pequeño frasco de aceite y buscó ayuda con Eliseo. Él le dio una indicación extraña, pero llena de fe. Ve, pide prestadas muchas vasijas y cierra la puerta de tu casa. Comienza a llenar las vasijas con el aceite que tienes. Y ocurrió el milagro. El aceite no dejaba de brotar. Llenó todas las vasijas, vendió el aceite, pagó la deuda y aún pudo vivir con lo restante. Eliseo era frecuentemente recibido por una pareja en Sunem. Como muestra de gratitud, profetizó que tendrían un hijo, aun siendo estériles. La promesa se cumplió, pero años después, el niño enfermó y murió. Desesperada, la madre acudió a Eliseo. El profeta fue a la casa, oró, se acostó sobre el niño, y Dios lo resucitó. Este milagro revela algo extraordinario. Dios no solo sana, Él restaura lo que parecía perdido para siempre. Otro episodio memorable fue la curación de Naamán, el comandante sirio leproso. Eliseo no lo recibió con pompa ni hizo un gran espectáculo. Solo envió un mensaje: sumérgete 7 veces en el río Jordán. Naamán dudó, pero obedeció.
y al salir de la última inmersión, su piel estaba completamente restaurada. Un hombre extranjero, sanado por la fe y la obediencia. Eliseo también multiplicó panes, tal como Jesús haría siglos después, e incluso hizo flotar un hacha de hierro sobre las aguas, un milagro simple pero significativo, porque Dios se preocupa hasta por los detalles de la vida cotidiana. Pero no todos los milagros fueron solo de restauración. Cuando 42 jóvenes se burlaron de Eliseo por su apariencia, mofándose de su calvicie, él los reprendió severamente. 2 osos salieron del bosque y atacaron a esos jóvenes. Esto nos recuerda que burlarse de las cosas de Dios nunca es algo sin consecuencias. Estos son solo algunos de los muchos milagros realizados por Eliseo. El ministerio de Eliseo fue tan intenso, tan cargado de la presencia de Dios, que incluso después de su muerte, el poder de Dios continuó manifestándose a través de él. Parece cosa de película, pero ocurrió de verdad. Años después de su muerte, los israelitas estaban enterrando a un hombre, pero en medio del funeral, aparecieron bandidos moabitas. Con miedo, los hombres que enterraban el cuerpo actuaron rápido y lanzaron el cadáver dentro de la tumba de Eliseo. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Tan pronto como el cuerpo muerto tocó los huesos del profeta, el hombre volvió a la vida y se levantó, incluso en silencio dentro de una tumba. Eliseo seguía siendo instrumento de milagro. Quizá Eliseo no tuvo una partida gloriosa o llena de honor humano. La Biblia solo dice que murió y fue sepultado. Esto nos enseña que Dios no elige a los capacitados por la estética, el estatus o la aceptación humana. Capacita a los elegidos que tienen el corazón en el lugar correcto, aunque por fuera no parezcan impresionantes. Amados, la historia de Eliseo nos enseña que Dios levanta a hombres y mujeres dispuestos a cargar su unción, incluso en tiempos difíciles. Eliseo no fue perfecto, no buscó gloria humana, pero fue fiel, perseverante y lleno del Espíritu. Y lo más increíble es que la unción de Dios no termina con la muerte. Sigue viva, activa y poderosa, tocando vidas y transformando historias. Que aprendamos con Eliseo a seguir a Dios con valentía, a confiar en su poder y a nunca rendirnos, aunque el camino parezca difícil. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comparte para que más personas se inspiren y no olvides suscribirte al canal para que juntos sigamos testificando el poder de Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta el próximo video.